El primer disparo resonó como un trueno en las áridas colinas de Wyoming. Luke Mercer no dudó. Apretó el gatillo de nuevo antes de que el primer hombre cayera al suelo. La sangre se derramó sobre el polvo y por un instante, el único sonido fue el viento cortando el pino. 12 años de silencio. 12 años ocultándose del mundo. Todo se hizo añicos en un instante brutal. Nunca quiso esto. Nunca pidió involucrarse. Pero algunos males simplemente no le dejan opción a un hombre. Esa chica, de unos 20 años, descalza, magullada, corriendo como un demonio, estaba detrás de ella, y tal vez lo era. Luke vio la mirada en sus ojos, cruda, aterrorizada, no solo temerosa de sí misma, sino de algo más grande, de alguien más. Ella irrumpió en su vida como un fantasma, desnuda, sangrando, apretada contra su valla como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. Y ahora los hombres venían por ella, 4 de ellos armados, tranquilos, la perseguían como si fuera una propiedad, como si fuera carne. Uno de ellos la consideraba su propiedad. Fue entonces cuando Luke supo que esto no eran solo problemas, era el tipo de mal que echa raíces, el tipo de mal que la gente buena ignora porque es más fácil, el tipo del que él una vez se alejó años atrás. Pero hoy no, ya no. Dicen que se puede vivir con arrepentimiento, que cierto dolor se mitiga con el tiempo, pero hay un tipo de silencio, que uno elige y otro que le imponen, las cosas que deja que sucedan. Luke había vivido con ambos. Cuando apretó el gatillo, no fue solo para protegerse, fue para finalmente responder a una pregunta que había evitado durante más de una década. ¿Qué clase de hombre soy si no hago nada? Y ahora, mientras el humo flotaba en el aire veraniego, Luke Mercer estaba en su porche, con el rifle caliente en las manos, susurrando las palabras que no había dicho en 12 largos años. Hoy no. Si historias como esta todavía te importan, quédate cerca, porque Luke apenas está empezando. Hoy no, había dicho, y tal vez, solo tal vez, lo decía en serio. La chica, llamada June, eso era todo lo que sabía. Yacía en el viejo sofá, envuelta en una de sus mantas de lana, apenas consciente, con moretones por toda la espalda, los labios agrietados por el sol y el tobillo derecho hinchado como un melón. Luke no sabía qué demonios hacía. 12 años viviendo solo lo habían hecho bueno arreglando vallas y destripando pescado, no vendando gente herida. Le sirvió un vaso de agua, lo dejó en la caja de madera que usaba como mesa de centro, y se limitó a observarla respirar, lenta y temblorosa, como si temiera que incluso sus pulmones la traicionaran. Hacía mucho tiempo que no veía unos ojos así, y que Dios lo ayudara. Eran iguales a los de Sarah. Sarah Mercer, de 14 años, desapareció sin dejar rastro. Una noche de verano se esfumó como el humo. La versión oficial decía que se había escapado. La extraoficial, que la gente susurraba cosas que Luke intentaba olvidar. Hombres en carretas, un desconocido con la cara llena de cicatrices haciendo preguntas demasiado tarde. Eso fue hace 12 años. Y ahora aparece esta chica, June, con aspecto de haber salido de la misma pesadilla en la que desapareció Sarah. Quizás fue casualidad, pero no era el momento adecuado. Luke se frotó la cara y miró por la ventana. Nubes de polvo se estaban asentando. Los hombres de Ward se habían retirado, por ahora, pero volverían. Lo sentía en los dientes. Y lo peor, aún no sabía a qué se enfrentaba. June había susurrado algo antes de desmayarse. Me poseen, había dicho. Nos poseen a todos. Luke no preguntó quiénes eran. Ya lo sabía. Había oído ese tono antes. De veteranos que volvían a casa destrozados, de fugitivos escondidos en el desván del granero, de gente que no creía en... Ya no había leyes porque no les había servido de nada. Luke se levantó, volvió a agarrar el rifle y cargó 2 veces la munición. No sabía en qué clase de guerra se estaba metiendo, pero esta vez no se marcharía caminando. Junio también llegó justo antes del amanecer. Luke la oyó despertarse. Ese sonido que hace la gente al estar medio despierta, cuando no está segura de si está soñando o muriendo. Intentó incorporarse. Hizo una mueca de dolor y se agarró las costillas. Él se movió despacio, con cuidado de no asustarla. «Estás a salvo», dijo. «Por ahora». Ella lo miró como si fuera un fantasma. Entonces sus ojos se dirigieron a las ventanas. Su voz salió entrecortada y ahogada. «No deberías haberme ayudado». Luke se encogió de hombros. Demasiado tarde. Cerró los ojos como si intentara desaparecer de nuevo. Luego, un silencio absoluto. Dijo la parte que a Luke se le pegó en las costillas como una mala noticia.
Vienen por mí y te matarán a ti también. No preguntó quién. No hacía falta. Lo que importaba era el porqué. Y June finalmente se lo contó. Ward no era solo un ranchero rico con mal carácter. Dirigía algo más grande, algo más cruel. Una red. Ella lo llamó. Chicas robadas de la nada. Pueblos como el suyo. Prometían trabajo, comida, seguridad. Nada de eso. Nos tienen en el viejo molino al oeste de Shell. Dijo 12 chicas, tal vez más. Lo último que supe es que nos están trasladando más al oeste, a un lugar del que nadie regresa. Luke sintió un vuelco en el estómago. 12 chicas de la edad de Sarah. Y cuando desapareció, June respiró hondo y dijo una cosa más. Y fue de esas cosas que no se olvidan. Aunque lo intentes. Una de las chicas, Ruth, de 14 años, dice que no ha visto a su mamá en 6 meses. Ruth, Luke, se dejó caer en la vieja silla de madera como si se le hubieran rendido los huesos. Ese nombre desgarró algo que había intentado enterrar durante más de una década. Sarah tenía una amiga llamada Ruth. Solían trenzarse el pelo en el porche, comer sandía hasta enfermarse. Hablaban de cómo algún día ambos dejarían este polvoriento pueblo. Ahora uno se había ido, y el otro podría estar atrapado en ese molino. Luke se frotó la cara intentando encontrarle sentido. ¿Y si Sarah nunca había huido? ¿Y si se la habían llevado como a estas chicas? ¿Y si eso era cierto? ¿Cuántas más se habían perdido mientras la buena gente se quedaba callada? Miró a June. No era solo una víctima. Era una testigo. Tal vez la única que quedaba. Y ahora era su responsabilidad. Luke se puso de pie y miró hacia el oeste. No tenía placa ni refuerzos, ni la menor idea de lo que les esperaba en ese molino. Pero tenía un rifle y una razón. Y por primera vez en 12 años, eso era suficiente. El viejo molino a las afueras de Shell llevaba años abandonado. Al menos eso creía la gente. Luke ahora lo sabía mejor. Dejó a June con una nota y comida suficiente para un día. Le dijo que mantuviera las puertas cerradas. Y si oía cascos no respondan. Entonces se ensilló y cabalgó hacia el oeste. El sendero era áspero, seco como un hueso. Y el calor era de esos que te revuelven el cerebro. Los buitres volaban en círculos, bajos como si supieran que algo estaba a punto de morir. Para cuando llegó a la cresta sobre el molino, el sol se ponía, naranja ardiente tras la pared del cañón. Luke se recostó contra una roca, observó la zona con un catalejo agrietado y dejó que su respiración se calmara. Había guardias, 2 junto a la puerta principal, uno recorriendo el perímetro con un berro y un cuarto recostado en una silla, escupiendo tabaco desde el porche como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero lo que llamó la atención de Luke fue la ventana trasera. Tenía barrotes, y tras esos barrotes por un segundo, vio movimiento, una sombra, luego una pequeña mano presionando contra el dolor. Vacilante, esperanzada, luego desapareció. Alguien estaba allí. No, alguien. Luke contó sus balas. No suficientes para una pelea. No con estas probabilidades. Necesitaba información, una debilidad, una forma de entrar sin hacer ruido. Así que esperó. Pasaron las horas. La oscuridad llegó lenta y densa, el tipo de silencio que solo existe antes de una tormenta. Entonces, justo antes de la medianoche, algo cambió. Una carreta llegó, con una lona pesada sobre la parte trasera. Un hombre conducía. 2 hombres armados los seguían a caballo. Hablaron brevemente con los guardias y luego retrocedieron la carreta hacia una entrada lateral. Desde donde Luke yacía no podía ver dentro, pero oía llantos. No fuertes, solo de esos que se escapan cuando alguien se esfuerza por no ser oído. Sintió que se le apretaba la mandíbula. Fuera lo que fuese, era más grande de lo que había pensado, más organizado, más cruel. Y ahora que lo había visto no podía dejar de verlo. Luke no durmió esa noche. Permaneció oculto, observando el molino como un halcón que rodea a su presa. A cada hora veía cosas que le revolvían el estómago. Hombres tratando a la gente como ganado. Chicas jóvenes moviéndose como fantasmas. Y esa carreta nunca volvió a salir. Al amanecer, tomó su decisión. No porque tuviera un plan, no porque fuera seguro, sino porque irse significaba volver a convertirse en el tipo de hombre que hace la vista gorda. Cabalgó rápido y encontró a Marshall Reed al mediodía. No se contuvo. Se lo contó todo. June, las chicas, la carreta, la mano tras los barrotes. Y por una vez alguien escuchó. Al anochecer tenían un equipo, silencioso, armado, sin ganas de pelea, pero listo para ella. Y cuando llegaron a ese molino,
Lo que encontraron fue peor de lo que nadie imaginaba. 14 chicas, algunas apenas mayores que niñas, hambrientas, asustadas pero vivas. Y Ruth era real. No la vieja amiga de Sarah, sino la hija de alguien, la bebé de alguien. Solo una niña intentando volver a casa. Luke la sacó él mismo. Más tarde la gente le preguntó por qué se arriesgaba. ¿Por qué ahora? Después de todos estos años. Y Luke solo dijo esto porque recordé quién era yo, y finalmente me cansé de huir de él. A veces lo más difícil no es enfrentarse al mal, es enfrentarse a tu propio reflejo y elegir ser mejor que ayer. Así que aquí está la pregunta para quienes aún estén escuchando. Si vieras una mano tras los barrotes, ¿te alejarías o te detendrías y lucharías tú también? Porque tal vez este mundo no necesite más héroes. Tal vez solo necesite más gente que se niegue a mirar hacia otro lado. Y si historias como esta te significan algo, si te hacen sentir algo, entonces no te vayas todavía. Dale a me gusta, suscríbete. Tenemos más historias. Historias que nos recuerdan quiénes fuimos y quiénes podríamos seguir siendo.